Bienvenidos, viajeros de lo desconocido, a Folclor Macabro. Este es un rincón donde las leyendas cobran vida y los susurros del más allá encuentran una voz. Muchos creen que la Navidad es una época de luz, de alegría, una barrera contra la oscuridad, pero se equivocan. El mal no conoce de horarios ni respeta días festivos. No duerme ni siquiera en Nochebuena. Al contrario, a veces el contraste entre la felicidad forzada y la presencia de lo innombrable hace que el horror se sienta más frío y personal. Hoy les traigo el testimonio de una mujer mexicana. Se llama Olga y su historia, que comenzó una gélida madrugada de Navidad, está grabada a fuego en su memoria. La llamaremos el vigía de la sala oscura. La pequeña Olga, de apenas 6 años, acababa de pasar Nochebuena en casa de sus abuelos, un lugar lleno de luces y colores. Luego de pasar toda la tarde jugando con su hermana y primos y cenar en familia, regresaron a casa. Pero ella y su hermana mayor, Claudia, no tenían sueño. Querían quedarse en la sala, arropadas con frazadas, viendo películas navideñas hasta que el cansancio las venciera. Sus padres accedieron. Trajeron almohadas y cobijas, convirtiendo el sofá en un fuerte contra la noche. Sabían que en algún punto de la madrugada, la magia del cine no podría contra el peso de sus párpados, y así fue. El sonido de la televisión se mezcló con su respiración tranquila hasta que solo quedó el murmullo de la pantalla. Olga se durmió abrazada a un cojín, con la imagen de un trineo volador danzando en sus sueños. Pero el sueño no duró mucho. Olga se despertó de un golpe. No supo por qué. La sala estaba en penumbras, iluminada solo por el parpadeo fantasmagórico de la televisión. Estaban pasando otra película, y con la pesadez de quien aún está a medio camino del sueño, buscó a tientas el control remoto. Su hermana dormía profundamente a su lado. Con un clic, la pantalla se volvió de un negro absoluto, y fue en ese instante cuando lo vio. Al lado del televisor se alzaba una figura. Era una silueta humanoide, pero todo en ella estaba mal. Era anormalmente alta, tan alta que su cabeza casi rozaba el techo. Era solo una mancha de oscuridad más densa que la habitación, una ausencia de luz con forma de hombre. No se movía. Solo estaba allí, erguida e inmóvil, como un poste telefónico plantado en medio de la sala. La pequeña Olga se paralizó. No gritó, aunque no fue por valentía. Algo profundo dentro de ella, que surgió desde lo más oscuro de su cerebro de niña, le advirtió que cualquier sonido, cualquier movimiento, será su final. Con una lentitud agonizante, se dejó caer sobre el sofá y se arropó con la frazada hasta quedar completamente cubierta, convertida en un bulto tembloroso bajo la tela. El temblor sacudía su pequeño cuerpo, y lo peor de todo era la sensación. Aquella cosa la estaba mirando. Atravesaba la frazada, la piel, el hueso. Sentía el peso de su atención, una mirada que no tenía ojos, pero que era tan tangible como el frío que emanaba. Era una tensión maligna. Las lágrimas brotaron en silencio. Mojaban la almohada mientras ella apretaba los ojos con fuerza, rezando para que fuera una pesadilla, para que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Pero cada vez que se atrevía a entornar los párpados, la oscuridad bajo la frazada le confirmaba que aún estaba allí. Lo sentía. El tiempo perdió todo significado. Los minutos se estiraron como goma, convirtiéndose en lo que parecieron horas de tortura silenciosa. Era solo una niña, aterrada, creyendo con toda su alma que si hacía el más mínimo ruido, aquella silueta se abalanzaría sobre ella y su hermana. El sueño al final fue su único refugio. Un agotamiento tan profundo que venció incluso al terror, arrastrándola de nuevo a la inconsciencia. La mañana llegó con el olor a café y el sonido de los pájaros. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Olga abrió los ojos, hinchados y doloridos por el llanto reprimido. Su madre, ya en la sala, se acercó con una sonrisa que se desvaneció al verla. «Cielo, ¿tuviste una pesadilla?», preguntó con esa voz melosa y preocupada. Fue la gota que colmó el vaso. Elena rompió en un llanto desconsolado y se aferró a su madre como si fuera un salvavidas en medio de un océano negro. Los regalos de Navidad, apilados bajo el árbol, habían perdido todo su encanto. Entre sollozos le contó lo que vio. No la regañó, no le dijo que era su imaginación. Su madre la abrazó con fuerza y con seriedad le susurró: «Te creo, mi amor, te creo». Semanas después fue Claudia, la hermana mayor, quien entró corriendo a la habitación de sus padres, pálida como la cera. Dijo haber visto desde el pasillo la misma figura alta y oscura deslizarse desde la sala hacia la cocina, y así comenzó el verdadero calvario. Los años siguientes en aquella casa fueron un catálogo de fenómenos inexplicables. Voces que susurraban sus nombres en el oído cuando estaban solos, puertas que se cerraban de golpe en una casa sin corrientes de aire, objetos que salían disparados de la nada. La actividad era cíclica, a veces se calmaba por meses, pero siempre regresaba. La familia en silencio desarrolló sus rituales.
Asistían a la iglesia con una devoción que rayaba en la desesperación. Su padre realizaba limpiezas periódicas de la casa, con hierbas y oraciones mientras rociaba agua bendita en los rincones. Era una guerra fría y silenciosa contra un enemigo invisible. Años más tarde, Olga se enteró que sus padres sabían que la casa estaba embrujada, mucho antes de que ella viera aquella cosa en Navidad, pero no habían dicho nada para no asustarla, y que ese momento pensaron que habían entrado en una temporada de calma, ya que habían pasado días que no veían nada. Con el tiempo, las hermanas crecieron y se mudaron. La actividad paranormal, como un depredador que pierde interés en sus presas, fue disminuyendo, pero algunas cicatrices no se cierran. Olga, ahora una mujer adulta, aún visita a sus padres, y tiene una regla inquebrantable: se sientan en el patio, en el comedor, en cualquier lugar, pero nunca en la sala. Sus padres, arraigados a sus recuerdos y a su vida social en el vecindario, se niegan a mudarse. Aceptan la presencia con una resignación escalofriante. Ya hicimos una vida aquí, dicen, y lo que sea que esté, ya no nos hace daño. Solo a veces nos llevamos un susto menor. ¿Qué era aquella figura alta y oscura? ¿Un espíritu atrapado? ¿Algo menos humano? Las preguntas quedan flotando en el aire, como el eco de un susurro en una sala vacía. Lo único seguro es que el mal no toma vacaciones, y que a veces el recuerdo más vívido de una Navidad no es el del juguete que deseabas, sino el de la silueta imposible que te observa desde la oscuridad esperando a que cometas un error. En ocasiones, la falta de opciones y la desesperación hacen que las personas ignoren las señales que les advierten que algo es demasiado bueno para ser cierto. La historia que les contaré ahora son los recuerdos de una abuela. Uno de sus nietos quiso compartirlo con el resto del mundo, para que las personas aprecien lo que tienen y aprendan a tomar mejores decisiones en tiempos de desesperación. Lo titularemos Los huesos en las paredes. Era década de 1940 y en ese tiempo, para la familia Mendoza, la vida era un ciclo interminable de mudanzas. Don Antonio, el padre, se desempeñaba como albañil. Su esposa, doña Carmen, cosía hasta altas horas de la noche. Con sus 5 hijos, todos menores de 12 años, recorrían el estado siguiendo el ritmo esporádico de las construcciones. Vivían de alquiler, sin raíces, soñando con un lugar fijo que pudieran llamar hogar. La pequeña Mercedes, la abuela de quien nos escribe, tenía entonces 8 años, y su mundo era una colección de cuartos prestados y despedidas apresuradas. Todo cambió cuando don Antonio, o Toño, consiguió un trabajo prometedor: la construcción de una nueva carretera en una zona rural. El pago era bueno, estable, pero con una condición: debía mudarse cerca. La búsqueda de un lugar económico fue frenética. Lo barato era sinónimo de deterioro, y lo que encontraron al final, en las afueras más olvidadas del pueblo, era ambas cosas. Era una casa grande, sí, de esas que en otros tiempos debieron ser señoriales, pero ahora estaba bastante deteriorada. Sin embargo, a pesar de contar con un gran terreno, tenía un precio irrisoriamente barato. Don Toño, con el sueño de proporcionarle finalmente una casa propia a su familia, decidió tragarse el orgullo y la vergüenza, y le pidió un adelanto a su jefe, don Ignacio. Para su sorpresa, don Ignacio accedió a prestarle el monto completo para adquiriera su casa, confiando en la honradez de su trabajador, a quien conoce desde hace bastantes años. Fue un día de júbilo lleno de polvo cuando los Mendoza cargaron sus escasas pertenencias en una carreta y cruzaron por primera vez el umbral de su hogar. Por fin tenían un título de propiedad. Además, faltaba poco para diciembre y pronto celebraría la Navidad en un lugar propio. El sueño al fin se hacía realidad. Lamentablemente, algunos sueños son pesadillas disfrazadas. El problema comenzó en la intimidad del sueño. Los 5 niños, incluida la pequeña Mercedes, empezaron a tener pesadillas. Y no eran sueños variados. Siempre era el mismo. Una obsesión espeluznante que se repetía cada vez que cerraban los ojos. Eran las paredes. Del yeso agrietado y la pintura descascarada emergían manos y rostros. Se retorcían intentando liberarse del yeso que los aprisionaba, extendiendo sus dedos hacia las camas de los niños. Todas las mañanas, los hermanos se despertaban bañados en un sudor frío, contándose entre sollozos la misma pesadilla colectiva. Al principio, sus padres lo atribuyeron al cambio, al cansancio, a la imaginación infantil exacerbada por la vieja casa. Pero pronto, la pesadilla traspasó la frontera del sueño. Empezaron a ver sombras que se contraían y se dilataban en los rincones como si respiraran. Escuchaban voces, no palabras, sino susurros entrecortados, conversaciones ahogadas que parecían provenir dentro de las paredes. La casa no crujía, susurraba, y al poco tiempo comenzó el sonambulismo.
Doña Carmen despertaba noche tras noche para encontrar a uno de sus hijos de pie, frente a una pared con los ojos vidriosos y abiertos, rascando la superficie con las uñas o simplemente apoyando la frente contra el frío muro, como escuchando algo que solo ellos podían oír. Intentaban guiarlos de vuelta a la cama, y los niños, aún dormidos, forcejeaban con una fuerza sobrenatural, desesperados por volver a su vigilia ante el muro. La familia empezó a desmoronarse. Los ataques de pánico se volvieron rutina cada anochecer. Los llantos y los gritos de terror llenaban la casa, reemplazando cualquier atisbo de alegría. Don Toño y doña Carmen, exhaustos y aterrados, veían cómo sus hijos se consumían ante sus ojos, desarrollando un miedo físico tangible a las mismas estructuras que debían protegerlos. Y entonces, lo impensable, comenzaron a verlos despiertos. No eran alucinaciones fugaces, eran apariciones prolongadas y nítidas. Gente en las paredes, como decía Mercedes. Figuras humanas completas, como si estuvieran incrustadas en la propia materia. Se materializaban por segundos o minutos, un brazo que colgaba de una viga, una pierna que emergía bajo una ventana, un rostro completo, con la boca torcida en agonía, mirándolos fijamente desde el fondo del pasillo antes de disolverse de nuevo en la textura de la pared. Toda la familia estaba perdiendo la cordura colectivamente. Era imposible que todos estuvieran locos. Don Antonio, un hombre práctico que creía en el sudor y el cemento, se vio obligado a admitir lo sobrenatural. Recorrieron el pueblo pidiendo ayuda. Llevó un pastor que salió corriendo, palidecido, a los 10 minutos de entrar. Un sacerdote católico roció la casa con agua bendita y recomendó, con voz trémula, que se fueran inmediatamente. Hasta una curandera local fue, y tras un ritual apresurado declaró que allí habitaba una oscuridad demasiado peligrosa. Nada funcionó. Y no podían huir. Habían vendido su futuro por esa casa. No tenían un peso ahorrado. Estaban atrapados en esa propiedad. Don Toño, demacrado y sin dormir, comenzó a fallar en el trabajo. Sus manos, firmes para colocar ladrillos, ahora temblaban. Don Ignacio, su jefe, no era un hombre insensible. Lo llamó a su oficina y con firmeza pero sin enojo le interrogó. «Toño, ¿qué diablos te pasa? Pareces un fantasma». Con lágrimas de vergüenza y desesperación rompiendo su orgullo, le contó todo. Las pesadillas, las sombras, los sonámbulos, la gente en las paredes. Esperaba ser despedido por loco. No obstante, don Ignacio lo escuchó en un silencio profundo. Al final no dijo «te creo» o «estás loco». Se levantó con el rostro serio y declaró: «Vamos a tu casa, ahora mismo. Quiero verlo con mis propios ojos». Al cruzar el umbral, el rostro de don Ignacio se descompuso. No hizo falta ver una aparición. «Dios mío», murmuró, «sí se siente algo raro aquí». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en las paredes desnudas y agrietadas. No vio fantasmas, pero sintió algo muy dentro de sí que le decía lo que debía hacer. «Necesito un martillo», dijo, con una voz que no admitía réplicas. Doña Carmen, confundida, le trajo una herramienta pesada de la caja de herramientas de su marido. Don Ignacio se acercó a la pared más grande de la sala, la que siempre parecía respirar más que las otras. Con un movimiento potente y decidido, alzó el martillo y lo estrelló contra el yeso. Y entonces, algo curioso ocurrió. En el instante en que el martillo impactó, los 5 niños que observaban aterrados lo que pasaban, se doblaron por la mitad como si hubieran recibido un golpe en el estómago. Un coro de gemidos de dolor y desesperación surgió de ellos. Mercedes recuerda una agonía repentina, un dolor fantasma que le recorrió todo el costado como si hubiera recibido el martillazo. Doña Carmen, su madre, también gritó. Los niños, llorando, se abalanzaron sobre don Ignacio, tirando de su camisa, suplicándole que parara. «Pare, por favor, nos duele». Le rogaban. Era la casa. La casa les estaba gritando a través de ellos, defendiéndose, pero don Ignacio, con el corazón encogido, pero con una determinación de acero, apartó suavemente a los niños y volvió a alzar el martillo. «Esto tiene que terminar hoy», dijo, y golpeó de nuevo. Rompió la yesera, destrozó los listones de madera, y entonces, entre el polvo y los escombros, notó algo: huesos. No eran de animal. Eran huesos humanos, pequeños, como de un brazo y una mano, cuidadosamente colocados dentro del muro. El horror que sintió don Antonio en ese momento se transformó en una ira pura y catártica. Un velo se corrió de sus ojos. No era su familia la que estaba loca. Era la casa que los estaba. Con un grito ronco, arrancó el martillo de las manos de su jefe y se abalanzó sobre la pared, golpeando con una furia demoledora. No se detuvo. Golpeó otra pared. Más huesos. Una costilla. Un fémur. Golpeó la pared del dormitorio. Una mandíbula, con varios dientes aún intactos. Golpeó la cocina. Más huesos. Era una catedral de la muerte.
Habían encontrado los esqueletos desarticulados de al menos 5 personas, distribuidos por toda la estructura de la casa como una ofrenda macabra. Y la pesadilla no terminó ahí. Al remover los escombros del piso de una habitación, encontraron 3 esqueletos más, completos, enterrados directamente bajo la tierra. 8 almas. 8 víctimas. La policía llegó. El escándalo fue monumental. La familia Mendoza fue desalojada mientras se iniciaba la investigación. El antiguo propietario, el hombre que les había vendido la casa con una sonrisa y había firmado los papeles con mano firme, fue el principal sospechoso. Lo encontraron días después ahorcado en su nuevo domicilio. La investigación concluyó que había asesinado a su propia familia, su esposa y sus 4 hijos, en un ritual de magia negra, buscando riqueza o poder, y luego había enterrado a sus padres, incluidos los de él, cuando vinieron a buscarlo. 8 muertos para cimentar su locura. La Navidad de ese año llegó y pasó para los Mendoza en una habitación alquilada, prestada por la caridad de don Ignacio. No hubo alegría, ni luces ni banquete, solo el vacío y el trauma profundo. La señora Mercedes recuerda con una claridad dolorosa el sonido del llanto ahogado de sus padres, creyendo que todos dormían. Era el sonido de los sueños destrozados, de una desesperanza tan profunda que amenazaba con tragárselos. Fue don Ignacio de nuevo quien les tendió una mano, no solo con trabajo sino con humanidad. Llegó en Nochebuena con una cesta de comida y pequeños regalos para los niños. No cambió por completo su estado de ánimo, aunque fue un rayo de luz en su oscuridad, un recordatorio de que el mundo aún tenía bondad. Les devolvió un poco la esperanza que habían perdido. La casa maldita fue derribada. El terreno se vendió por nada. Los Mendoza volvieron a la vida nómada de los alquileres. Años después, cuando todos los hijos se volvieron adultos, empezaron a trabajar incansablemente y juntos, con el sudor de su trabajo honesto, compraron una casa nueva para sus padres. Esta vez, antes de firmar nada, investigaron cada centímetro de su historia. Esta vez no estaba embrujada. A veces, el precio de un sueño es demasiado alto, y a veces los muros que nos deben proteger guardan secretos horrendos. Si te están gustando los relatos, déjame un me gusta, comparte el video y suscríbete al canal. Y si tienes una historia terrorífica que quieras compartir, puedes enviarla al correo o por mensaje directo en TikTok e Instagram. La inocencia de la infancia a menudo actúa como un escudo, un velo que suaviza los bordes más ásperos de la realidad, aunque hay momentos en los que ese velo se rasga de golpe y lo que queda al descubierto no es el mundo adulto y aburrido, sino algo mucho más desconcertante. El siguiente relato es un recuerdo de infancia, un fantasma personal que no se parece a ninguna leyenda. La titulé El silencio del tronco hueco. Para un niño de ciudad, las vacaciones en la casa de los abuelos en el campo eran el equivalente a entrar en un reino de libertad absoluta. La casa era enorme, vieja y llena de rincones misteriosos, pero el verdadero paraíso estaba en el exterior. Una extensión de tierra salvaje que Daniel y sus primos llamaban el bosque. No era más que un terreno arbolado en la parte trasera de la propiedad. Pero para una pandilla de primos cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 11 años, era una jungla inexplorada, un escenario para 1000 aventuras. Aquella Navidad en particular había sido perfecta. Mucha comida navideña, varios regalos bajo el árbol, la alegría y diversión de estar juntos. Pero como suele pasar con los niños, la emoción de los regalos palideció ante la promesa de un juego. Y en ese vasto dominio no había juego mejor que las escondidas. El crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, alargando las sombras de los árboles hasta convertirlas en dedos oscuros que se extendían hacia la casa. Eran al menos 8 primos y la emoción era eléctrica. El primo mayor, Javier, sería el que buscaría a todos. El conteo comenzó contra la pared de la casa y todos, como una bandada de gorriones asustados, salieron disparados hacia el bosque. Daniel se escondió detrás de una roca cubierta de musgo. Algo más atrás, en el hueco que dejaban las raíces de un viejo árbol, se escondió mi primo Jorge. Jorge tenía 9 años, un año menos que yo. Era un niño tranquilo, de sonrisa fácil. ¿Crees que este es un buen escondite?, me preguntó. Es perfecto, le respondí. No nos encontrará. Pero Jorge no estaba convencido. Su mirada se posó en un elemento del bosque que siempre nos había causado una mezcla de fascinación y aprensión. Un tronco enorme, perteneciente a un árbol que había caído hacía décadas. Estaba podrido por dentro, vaciado por el tiempo y los insectos, y su abertura era lo suficientemente grande como para que un niño se metiera dentro. Era oscuro, húmedo y olía a tierra mojada y descomposición. «Yo me voy a meter ahí»,
anunció Jorge con una valentía repentina. Ni Dios me encuentra ahí. Antes de que pudiera disuadirlo, salió de su escondite y se escabulló hacia el tronco. Daniel lo vio agacharse y desaparecer en la oscuridad de su interior. Él se quedó detrás de la roca, pensando que era una locura meterse ahí, que seguro estaba lleno de insectos, aunque admiró su audacia. Los minutos pasaron. A lo lejos, Javier gritó que ya empezaría a buscar, y poco después Daniel escuchó las risitas ahogadas de otros primos siendo descubiertos. Él seguía agazapado en su escondite, aunque con el paso del tiempo una inquietud comenzó a crecer en él. Jorge estaba demasiado quieto. Lo que ocurrió dentro de ese tronco hueco se lo contaría después su primo. Con un hilo de voz quebrado por el terror, al meterse en la oscuridad, se acurrucó lo mejor que pudo, conteniendo la respiración para escuchar la llegada de Javier. El interior olía a hongos y a algo más, un olor metálico y frío. Sus ojos se estaban acostumbrando a la penumbra cuando de repente sintió un cambio en la presión del aire. Algo acababa de ocupar el espacio frente a la abertura del tronco, bloqueando el último resquicio de luz del atardecer. No fue un movimiento, fue una presencia. Alzó la vista y el corazón se le heló. No era un animal, no era un vagabundo. Era una figura alta, tan alta que tuvo que encorvarse para mirar dentro del tronco. Era de una delgadez antinatural, como si sus extremidades hubieran sido estiradas. Su piel, o lo que parecía ser su piel, era de un blanco pálido, casi luminiscente en la oscuridad, como la panza de un pez de aguas profundas. No se distinguían rasgos faciales claros, solo la sugerencia de unos ojos hundidos y oscuros, y una rajadura larga y fina que bien podría haber sido una boca. Jorge se quedó paralizado. El miedo le selló la garganta. No podía gritar, no podía moverse. Entonces la cosa se movió. Con una lentitud deliberada y cruel, alargó un brazo esquelético hacia él. La mano era larga, de dedos finísimos y acabados en unas uñas oscuras y afiladas. No hizo un gesto brusco. Se limitó a colocar esa mano helada sobre la boca del niño. El contacto fue una descarga de puro horror. Jorge sintió que ese frío le quemaba la piel. La entidad no apretó para ahogarlo, solo para silenciarlo. Y entonces con la otra mano llevó un dedo largo y pálido a donde deberían estar sus labios. Shh. No fue un sonido, fue una intención, un mandato que se transmitió directamente a la mente del niño. Silencio. Permaneció así durante lo que a David le pareció una eternidad, con esa mano cadavérica sobre su boca, mirando fijamente a esos ojos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Y luego lo peor de todo, sintió más que vio una emoción que emanaba de la criatura. No era ira ni hambre, era diversión, un regodeo sádico y silencioso en el terror absoluto que estaba infligiendo. Estaba disfrutando de su miedo, saboreando su parálisis. Finalmente la figura se retiró, se enderezó y sin hacer el menor ruido se desvaneció entre los árboles. La mano desapareció de su boca, pero el frío permaneció grabado en su piel como una marca. Jorge se quedó allí, temblando, incapaz de reaccionar. El hechizo de terror solo se rompió cuando, a lo lejos, oyó mi voz llamando su nombre cada vez más cerca. ¡Jorge! ¡Sal ya, te hemos encontrado! Fue como si alguien le diera cuerda de nuevo. Un jadeo desesperado le llenó los pulmones y con una fuerza que no sabía que tenía, se arrastró fuera del tronco y cayó de rodillas al suelo. Daniel recuerda que temblaba mucho, mientras sollozaba de forma incontrolable. Intentó hablar, pero solo salían sonidos entrecortados. Una cosa blanca, en el tronco. Logró balbucear. Ninguno entendió bien qué le había pasado, pero el pánico era contagioso y muy real. Entre Javier y Daniel lo intentaron poner de pie, pero sus piernas no respondían. Estaban como de gelatina. Así que tuvieron que cargarlo, con sus brazos sobre sus hombros, arrastrando los pies por el suelo, de vuelta a la casa. El ambiente festivo se quebró en 1000 pedazos cuando llegaron con él en ese estado. Las risas se apagaron. La abuela fue la primera en acercarse y cuando intentó cargarlo, Jorge se echó para atrás. Entre hipos y lágrimas logró contar su historia. La mano fría, la figura blanca y delgada, la orden de silencio. La reacción de los adultos fue inmediata y contundente. El abuelo, su papá y tíos, con el rostro serio, agarraron machetes y un par de escopetas de caza antes de salir hacia el bosque con linternas. Regresaron media hora después, con las manos vacías y expresiones frustradas. «No hay nadie». «Hijo», dijo el abuelo poniendo una mano en el hombro de Jorge. «No hay huellas, no hay nada». Jorge lo miró con los ojos aún llenos de terror y la extraña marca rojiza en su rostro. «Abuelo, eso no era una persona. El incidente ensombreció el resto de la noche. La Navidad ya no fue la misma. Jorge nunca volvió a la casa de los abuelos las siguientes 5 Navidades.
Años después, ya adultos, Daniel y Jorge hablaron de lo que ocurrió aquel día. Oye, ¿recuerdas aquella vez del tronco? Siempre he pensado que, bueno, quizás esa cosa no era mala. Al fin y al cabo no te hizo daño, solo te pidió silencio y se fue. Con una seriedad tremenda, Jorge replicó. Aún recuerdo su mirada. Era malévola. Disfrutaba de mi terror, como un gato jugando con un ratón antes de matarlo. Y no me soltó por bondad. Me apretó fuerte y solo cuando escuchó sus voces acercándose, solo entonces pareció calcular el riesgo. Se fue porque no estaba solo, porque si me hacía algo, ustedes habrían dado la alarma. No me salvó la bondad de esa cosa. Me salvaron sus gritos. Los abuelos, que conocían cada leyenda y cada historia de fantasmas de la región, nunca encontraron un relato que coincidiera. Eso parecía ser algo único, algo que no pertenecía al folclore de su región. Un visitante solitario y sádico de un reino del que no se sabe nada. A veces el horror no necesita una explicación, una leyenda o un motivo. A veces simplemente está ahí, esperando en el tronco hueco de un árbol, buscando el momento para ocasionar terror. Y la pregunta que queda flotando en el aire no es ¿qué era? Y si no, ¿cuántas otras miradas como esa nos observan desde la oscuridad del bosque, disfrutando en silencio de nuestro miedo inconsciente? A lo mejor puedas llegar a creer que existen lugares que por su propia naturaleza deberían estar a salvo de lo oscuro, como un estadio, un templo moderno donde miles se reúnen para gritar, celebrar y vibrar con la energía de la competencia deportiva. Sin embargo, a veces, en los rincones menos iluminados de estos santuarios de la alegría colectiva se cuela algo maligno, algo que se alimenta no del silencio sino del contraste, y que elige a sus víctimas sin un motivo que nuestra mente pueda comprender. El testimonio que les comparto ahora viene de Venezuela. Es la historia de un hombre que a sus 43 años aún lleva marcado a fuego el recuerdo de lo que vivió cuando era solo un niño, una experiencia que no fue un susurro, ni una sombra, sino un ataque frontal y físico. Lo llamaremos el reflejo del estadio. Era diciembre y para la familia de nuestro protagonista, que en aquel tiempo era un niño de 12 años, la Navidad empezaba con el sonido de un bate conectando con una pelota. Su padre, un fanático acérrimo del béisbol, los había llevado a él, a su hermanito de 8 y a un primo de 14 a ver un partido en el estadio de su ciudad. Era un día fresco y en la tribuna la gente estaba de fiesta. Era un mundo de ruido y color, un espacio donde la maldad, uno creería, no tendría cabida. La tranquilidad se quebró cuando el hermanito menor tiró de la camisa de su padre. «Tengo ganas de ir al baño», dijo, con la urgencia típica de su edad. El padre, sin querer perderse el juego, encomendó la tarea a los dos mayores. «Llévenlo ustedes», dijo, y el papá del primo solidario le dio algo de dinero al mayor para que compraran algo de comer. La misión era simple: ir al baño, comprar comida, volver. El trío se separó en el túnel de concreto que llevaba a los servicios. El primo de 14, con el dinero en la mano, se dirigió hacia los puestos de comida. «Yo te espero aquí», le dijo al de 12. «Cuida a tu hermano». Y así, nuestro testigo se quedó solo a la entrada de los baños, mientras su hermano menor entraba a uno de los cubículos y cerraba la puerta. El baño no tenía iluminación eléctrica. La luz entraba a duras penas por unas ventanas altas y empañadas cerca del techo, creando un crepúsculo perpetuo en el interior. No era una oscuridad total, sino una penumbra grisácea y polvorienta que lo teñía todo de un tono lúgubre. El niño de 12 años se quedó de pie, mirando perezosamente su reflejo en uno de los viejos espejos empañados y rayados que coronaban los lavamanos. Se veía a sí mismo en ese lugar vasto y vacío. El único sonido era el leve rumor del partido a lo lejos, como un mar distante, y el ruido de su hermano haciendo pis. Fue en ese momento de distracción, mientras se observaba sin realmente verse, cuando su vida cambió para siempre. De repente, algo apareció dentro del espejo. Detrás de su propio reflejo surgió de la penumbra otra figura. No era una sombra, tenía una forma sólida, tangible y grotescamente detallada. Tenía la cabeza de una cabra, con unos ojos que no reflejaban la luz, sino que parecían pozos de una oscuridad absoluta. De su frente se curvaban unos cuernos grandes, retorcidos y agrietados, como vetas de obsidiana. Su cuerpo era el de un hombre descomunalmente alto y musculoso, pero cubierto de una piel que parecía de cuero seco y tenso, y donde deberían haber terminado sus piernas. Había patas de cabra, peludas y con pezuñas negras y astilladas que hacían un clac sordo contra el suelo de concreto. Un sonido que, sin embargo, él solo sintió, porque el ambiente se había vuelto de un silencio sepulcral.
La criatura estaba justo detrás de él, en el reflejo, sonriendo. Una sonrisa larga y llena de dientes afilados, demasiado larga para cualquier rostro. El niño se quedó paralizado, sus ojos en el espejo clavados en los ojos del demonio. Entonces, su instinto de supervivencia gritó más fuerte que el hechizo. Con un jadeo ahogado se volvió bruscamente, esperando encontrar nada. El baño estaba vacío. Aliviado por un segundo, atribuyéndolo a su imaginación, se volvió de nuevo al espejo para comprobarlo. Fue su error. En el instante en que sus ojos se encontraron de nuevo con el espejo, el demonio ya no estaba detrás. Su reflejo había desaparecido. En su lugar estaba la criatura. Y entonces extendió su monstruoso brazo, sus dedos largos, que terminaban en garras negras, se cerró alrededor de su cuello con la fuerza de una prensa hidráulica. El aire se cortó de golpe. La presión sólida, caliente y vil estaba destrozando su garganta, no tuvo tiempo de reaccionar. El demonio que lo ahorcaba lo levantó del suelo y lo lanzó por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Voló hacia un costado e impactó contra la pared de concreto con un golpe sordo y horrible. El dolor fue cegador, pero mayor que el dolor fue el terror absoluto, primitivo que sintió. Cayó al suelo, y lo único que pudo hacer fue encogerse, protegiendo su cabeza con los brazos, soltando gritos entrecortados que eran más quejidos que alaridos. Las lágrimas nublaban su visión. El mundo se redujo a ese rincón frío, al sabor, a sangre en su boca y a la certeza de que aquella cosa iba a salir del espejo para terminar lo que había empezado. Lo que pasó después son recuerdos fragmentados, nublados por el pánico y el trauma. Su hermano menor salió del cubículo. No había pasado más de un minuto. Lo encontró allí, en el suelo, llorando y gimiendo, protegiéndose de un enemigo invisible. «Hermano, ¿qué te pasó?», lo llamó sacudiéndolo, pero el niño de 12 años no reaccionaba. Estaba perdido en su propio infierno. Su hermano, asustadísimo, salió corriendo y encontró a su primo, que volvía con las manos llenas de perros calientes y refrescos. Juntos intentaron cargarlo, pero él se resistía, pataleaba, echándose hacia atrás con una fuerza impulsada por el pánico. Finalmente, desesperados, fueron por su padre. El hombre llegó corriendo dejando atrás el partido. Al ver a su hijo, mayor retorciéndose en el suelo del baño, con el rostro desencajado y los ojos inyectados en sangre, su enojo inicial se transformó en alarma. No eran pataletas de niño. Era algo más. Agarró a su hijo por los hombros y lo sacudió con fuerza. «Hijo, despierta, ya basta», gritó con una voz que cortó a través de la niebla del terror. Fue ese grito, esa voz familiar y autoritaria, la que lo trajo de vuelta. El niño rompió en un llanto diferente, un llanto de agotamiento y de un miedo que no podía explicar. Se aferró a su padre como a un salvavidas. Al llevarlo a la luz, las marcas eran visibles para todos. En su cuello, moretones violáceos y profundos, con la clara forma de unos dedos largos y una mano descomunal. En sus antebrazos, rasguños sangrantes, como si se hubiera defendido de unas garras. Esa Navidad fue la peor de su vida. El ataque no había terminado en el baño. El demonio lo había seguido a casa. Se manifestaba en cada superficie reflectante, en el espejo del baño, en la ventana oscura de la noche, en el brillo de una cuchara. Allí estaba observándolo con su sonrisa de dientes afilados. Las pesadillas eran diarias, vívidas y recurrentes. El niño dejó de ser un niño. Se convirtió en un manojo de nervios que saltaba ante su propia sombra. Sus padres, aterrados, lo llevaron a psicólogos. Los expertos no encontraron esquizofrenia ni trastornos de personalidad. Lo único que tenían delante era un caso de estrés postraumático severo, pero la causa era un misterio. Pudo haber sido un ataque, sugirió uno, pero no había testigos ni motivos. Desesperados acudieron a sacerdotes y brujos. La casa fue bendecida, limpiada con hierbas y sahumerios. Nunca supo qué funcionó, si la fe, la sugestión o una combinación de todo. Tal vez la entidad solo quería sembrar el terror y se retiró una vez satisfecha. Los rumores en el estadio comenzaron después de su experiencia. Un vigilante dijo haber visto sombras. Otro fanático juró haber escuchado gruñidos en un baño. Pero duró poco. La memoria colectiva es frágil. Las secuelas, sin embargo, fueron duraderas. Durmió en la cama de sus padres hasta los 15 años. Y no fue hasta los 17 que pudo, a regañadientes, mirarse en un espejo estando completamente solo. Durante años, cada vez que se enfrentaba a su reflejo, su corazón se aceleraba, esperando que, en el fondo del cristal, algo volviera a sonreírle. Como acaban de escuchar, algunos encuentros no dejan heridas en el cuerpo, sino en el alma. ¿Fue un demonio bíblico? ¿Una proyección de un miedo colectivo?
o algo que se esconde en los lugares de paso esperando a un alma sensible para mostrarle el verdadero rostro del horror. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que a veces el mal no necesita una razón para actuar, solo necesita un reflejo y una víctima. Existen fantasmas que no habitan en las casas, sino en la sangre. Maldiciones que no se lanzan con muñecos de trapo, sino que se heredan como los ojos de un abuelo o la sonrisa de una madre. El relato final es quizás el más desesperanzador, porque no hay un misterio por resolver, solo una condena que cumplir. Llega desde las tierras altas de Perú, un testimonio de un hombre atrapado en un legado de oscuridad. Lo titularemos El pacto de la casa que nos come. En un remoto pueblo entre las montañas peruanas hay una casa. No es particularmente grande ni siniestra a simple vista. Pero para la familia de nuestro testigo, el menor de 4 hermanos, esa casa no es un hogar. Es una tumba en vida. La regla es simple, inmutable y mortal. Todos los integrantes de la familia directa deben volver a la casa para Navidad y Año Nuevo. No pueden pasar más de un año sin pisarla. No es una tradición, es un mandato impuesto. Y si alguien se rehúsa, cosas malas ocurren. El protagonista de esta historia, Carlos, nunca conoció el amor incondicional de una madre. Su progenitora, doña Berta, siempre fue una figura fría y distante, con mirada calculadora y palabras llenas de críticas o reproches. Él siempre notó que su madre tenía un vacío en sus ojos. Y no fue hasta que creció y comprendió la magnitud de todo, que entendió que carecían de humanidad. Hace años Luis, su hermano mayor, cansado de tener que regresar cada Navidad a la casa en la que nunca fue feliz para ser atormentado nuevamente por las entidades que ahí habitaban, decidió que ya no seguiría su juego. Les avisó a sus hermanos que no iría, para probar que esa maldición no podría alcanzarlos. 3 meses después lo encontraron muerto en su departamento. Un accidente, dijeron los informes. Un escape de gas. Pero Carlos y sus hermanas, Gabriela y Doris, sabían la verdad. La casa había cobrado su precio. Carlos ha buscado una salida. Ha recorrido casi todo el país en busca de chamanes, brujos o curanderos. Pero en cada encuentro, la respuesta es la misma. Algunos, apenas llega, palidecen y se niegan a verlo. Otros, con más lástima que valor, le dicen: «Hijo, lo que hay en tu casa es un supay, un demonio. No es un espíritu errante. Está anclado allí por un pacto. Y nosotros no nos metemos con eso». La única tregua, débil pero vital, la ha encontrado en la iglesia. Asistir a misa, rezar el rosario, llevar un crucifijo. Estas cosas no rompen la maldición, pero actúan como un repelente, calmando la actividad paranormal que suele infestar la casa. Los golpes en las paredes, los pasos en el techo, la sensación de que alguien respira detrás de su nuca. Pero la tregua es temporal. La cita anual es ineludible, cada diciembre. El viaje de regreso se siente como un funeral. A pesar de todo, Carlos logró hacer una vida. Se casó y tiene un hijo pequeño. Y al principio se le dificultaba inventarle excusas a su esposa de por qué no la llevaba a conocer a su familia. ¿Cómo explicarle que no puede pasar la Navidad con la familia que ha formado? Porque está obligado a regresar a un nido de horror. A veces pienso que no quiere que conozcamos a tu familia. Entonces, cansado de ocultarle la verdad, decidió presentarle a sus hermanas. Fue una reunión tensa. Gabriela y Doris con seriedad le advirtieron: «Por favor, si quieres a tu hijo y a Carlos, nunca, por ningún motivo, debes pisar la casa familiar. Mucho menos tu hijo. Es por su bien, es por su seguridad». La advertencia, cargada de un terror genuino, calmó sus sospechas, pero sembró una inquietud más profunda. Y así, Carlos hace el viaje a solas. Apenas cruza la entrada de su casa, siente la diferencia. El aire se torna pesado, difícil de respirar. Además, tanto él como sus hermanas han notado algo siniestro con cada visita. Su madre parece rejuvenecer. Cuando ellos llegan, la notan algo pálida, encorvada, con la vejez a cuestas. Y antes de irse, el paso de doña Berna se vuelve más firme. Su postura mejora y ella parece estar más revitalizada, con una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Es como si la casa, o las presencias que ahí habitan, se alimentara de su regreso, y a cambio, le diera a su madre unos meses más de vigor. Por lo tanto, creen que su madre, en su juventud, hizo un pacto con el demonio, sacrificó a sus hijos por, ¿qué? ¿Longevidad? ¿Una miserable existencia a la sombra de un demonio? No lo saben, solo que ellos son el tributo de un pacto que desconocen. No hay solución. Luchar contra la casa es inútil. Luis es la prueba de ello. Huir imposible. La maldición los alcanzaría. La única esperanza, macabra y terrible, podría ser la muerte de su madre. Creen, o quieren creer, que cuando el corazón de doña Berta deje de latir, el pacto se romperá. La casa los soltará,
Pero cada Navidad que pasa, ella parece fortalecerse, mientras que ellos se sienten más viejos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el pacto no acabe y tras el deceso de su madre, alguno tendrá que ocupar su lugar. Carlos ahora vive una doble vida. En la ciudad es un esposo y un padre cariñoso. Construye recuerdos con su hijo. Recuerdos que espera no estén contaminados por la herencia que lleva en la sangre. Y también vive con el reloj de arena en la mente. Sabe que cuando diciembre se acerque, tendrá que despedirse con una sonrisa falsa y emprender el camino de regreso al infierno. Mira a su hijo jugar y reza en silencio para que él nunca tenga que saber por qué su padre desaparece cada fin de año. Para que nunca conozca a la abuela cuya muerte podría la única clave para su libertad. Para que nunca sienta la mirada fría de la casa que lo reclama. La desesperanza de Carlos es un pozo sin fondo. No hay un fantasma que exorcizar. No hay un objeto que destruir. El enemigo es su vieja casa. La maldición es su herencia. Y así terminamos viajeros de lo oscuro. No con un susto, sino con un escalofrío existencial. Porque el relato de Carlos nos confronta con el terror más insidioso. Aquel que no se puede enfrentar, del que no se puede huir y que nos espera, sonriente y rejuvenecido en la mesa navideña. La casa en las montañas peruanas sigue en pie. Doña Berta sigue respirando. Y el pacto sigue vigente, esperando a que los hijos regresen una y otra vez para ser devorados en silencio en una Navidad eterna. Cuídense y que sus hogares estén siempre libres de las cadenas que no se ven.